Dice la palabra, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice en el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Aquí hay dos puntos que quiero comenzar breve. El primero es Claudio. Claudio es el mismo hombre que le tocó vivir un escenario en el que el profeta Ágabo profetizó por el Espíritu que venía hambre. Claudio era el hombre que estaba en ese tiempo gobernando. Él era el emperador. Y Claudio tuvo en su periodo que ver una crisis en medio de su gobierno. Y es ahí donde nosotros podemos ver que Dios es Dios. Porque Claudio, siendo un emperador romano, tuvo que sufrir esa hambre que vino, mas sin embargo, porque un profeta habló por el Espíritu, el pueblo de Dios fue apercibido. Increíble. Si usted se fija, amado, Pablo y Bernabé suplieron esa necesidad. Dice que compraron alimentos y unos asuntos ahí. Eso está en el capítulo 11, versículo 27. Dice la palabra aquí. Y en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de ¿quién? Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro ¿a quién? ¿A quién? A los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? Esa vez nosotros aprendimos, recuerdo como hoy, que aquí es donde nosotros podemos ver que aunque hayan profetas, si no es por el Espíritu, no hay profecía. Hay profeta. Ese es un profeta, dice el profeta Ágabo. Dice que se levantaron algunos profetas. Hay profetas. El detalle es que este no dice por mi palabra. Este dice por el Espíritu. Enseñándonos a nosotros, mis amados, que cuando hablamos fuera de la voluntad del Espíritu Santo, esa palabra no va a tener ningún efecto, no va a suceder. Porque ahora el control de la iglesia se lo dejaron al Espíritu Santo. Y Él es que determina si se profetiza o si no se profetiza. Por eso es que siempre debemos vivir apegados a la palabra profética más segura. Ellas siempre están activas para profetizar a nosotros. No siempre hay que depender de alguien que nos profetice. De hecho, hoy pensaba Melvin, meditaba, que nosotros muchas veces cuestionamos al pueblo de Israel con respecto al becerro de oro, cuando dijeron que querían un Dios que ellos lo pudieran ver. Y luego más adelante queremos un rey como tienen las demás naciones. Y uno dice, pero esa gente sí eran idólatras y seguidores de hombres, teniendo a Dios que peleó por ellos. Pero amado, nosotros a veces, para tener fortaleza, necesitamos que un hombre nos dé una palabra. Y teniendo al Espíritu Santo, no allí, no, que el Espíritu Santo vive en una esquina, no, dentro de nosotros. Y tenemos que esperar que venga un hombre para que nos dé una palabra. Entonces nosotros somos iguales. Teniendo la Biblia de que viene, dicen que viene un profeta, todo el mundo ahí atento a ver lo que le van a decir. De hecho, por eso hay adivinadores en los altares, aprovechándose de eso por el mismo pueblo. Y de hecho, mira lo que predicaba el pastor en estos días, que hay mucha gente que van a los montes no para acercarse a Dios, sino porque en los montes siempre hay profetas que le dicen palabras. Hay mucha gente que a veces tiran a esos montes es para que se les dé palabras, pero ellos tienen la palabra. O sea, que siempre el hombre ha querido tener algo que pueda tocar, que pueda ver, porque no nos conformamos con aquello que no podemos ver. Ustedes dicen Dios está contigo,
Tú quieres un Dios que tú lo puedas ver. Dios, sí, dicen que está conmigo, pero yo no lo veo. ¿Y dónde está? Y estoy pasando necesidad. Estoy pasando hambre. ¿Dónde que está Dios? No lo veo. ¿No? Pero si viene un profeta, cree. que tú puedas ver y te dice, mira, Dios te dice ahí crees. Porque eso está en la naturaleza del hombre, siempre ha estado esa esencia de querer tener algo que pueda ver. Eso nació, ese es el espíritu de Tomás, que anda rodando todavía. Sí, Melvin. Y ahí recuerdo que el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Amado, nosotros tenemos esta palabra. Esta es la más segura. El apóstol Pedro lo dijo claro, pero tenemos algo, tenemos la palabra profética más segura. Cuando él dice la más segura, ¿por qué usted cree que él lo está diciendo? Es porque hay más gente dando palabras. Es porque hay más gente escribiendo libros, escribiendo cartas. Pero esta es la que hace la diferencia. Esta. Entonces, quise tomar este punto porque ya todo es por el Espíritu Santo. Porque aunque haya profeta, aunque usted sepa que Xavier tiene el ministerio profético, eso no le dice a usted que debe de confiar en todo lo que él diga. Si no viene por el Espíritu, aunque usted sepa que él es profeta, no lo abrace. Cuando el pueblo sea como lo de Berea, los hombres se van a medir para profetizar. Sí, Pablo habla. Y lo escuchaban solícitamente, atento, como están ustedes escribiendo ahí. Y escribiendo todo. Pero luego pasaban por las escrituras. No era ahí mismo. Porque si ustedes se fijan, en Berea Pablo no discutió en la sinagoga. A él lo escucharon solícitamente. Gloria a Dios. Santo, wow. Y hablando lengua y escribiendo. Pero cuando llegaban a la casa, escudriñaban. Para que el próximo sábado, cuando él venga con el mismo cuento, decirle, varón, eso no es así. Pero ellos honraban, ¿qué? El ministro, sí, varón, gloria a Dios, amén, y de todo. Pero vamos a escudriñar. Porque los dones son del Espíritu Santo. Y tú te puedes gozar. Ya, y toda esa cosa. Todo eso es bueno. Pero nada mejor que esto, amado. Nada. Entonces, el otro punto es que discutía. Dice en el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ese es el segundo punto. Mis amados, él fue a Tesalónica y duró varios sábados discutiendo la palabra. Luego va a Berea, allí no hay discusión, ¿verdad? Luego va a Atenas, también tiene que discutir, y ahora en Corinto también. Entonces, eso nos da una enseñanza a nosotros. ¿Dónde que se discute? Donde no hay gente que ama la palabra. Donde no hay gente que prestan atención a la palabra. Ahí hay que discutir. Porque hay una necesidad de que los más chiquitos no se pierdan. Usted no ve cómo dice. Y dice, y persuadía a judíos y a griegos. ¿Cómo así que persuadía? Eso era lo que estaba ligado, arraigado. Y él se lo ganaba, lo enamoraba. ¿Ve? Lo enamoraba con lo que decía. ¿Por qué? Allá es lo que tiene la palabra de nuestro papá. Y es que esta palabra, cuando está ligada a un corazón alineado, causan efectos diferentes a cualquiera que pueda hablar la palabra. Pueden haber mucha gente preparada, con todas las herramientas exegéticas, homiléticas y todas esas cosas que son buenas herramientas de... Todo eso es bueno. Pero cuando viene alguien que tiene la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando le dice, no entre ahí, no haga esto, y luego habla, es diferente. Porque está sazonada esa palabra, ¿sabe con qué? Con obediencia. Ese es nuestro fallo. Ya nosotros hemos hablado varias veces el poder que tiene la obediencia. De hecho, anoche nos daban un consejo con respecto a eso.
Un hombre usado, amado. Un hombre que estamos viendo como Dios, el pastor Joel, como Dios está usando ese hombre tremendo. Señores, que ustedes no saben, Joel no puede ayunar. Con esa manifestación que ustedes ven, él no puede ayunar, Melvin. Está enfermo del estómago, no puede ayunar. Y entonces, ¿de dónde viene el poder y la autoridad que estamos viendo? Serpiente, ¡pam! Una mujer serpiente ahí. Vómito, sal, vomitadera. Pero el hombre no ayuna, Melvin. Obediencia. No es que no se debe ayunar, hay que ayunar, eso es bueno. Pero no atribuirle el poder al ayuno, esa es la diferencia. Obediencia. Entonces, mis amados, este hombre, el consejo que nos daba era que seamos obedientes, que nos esforcemos por ser obedientes. Entonces, aquí hoy estamos viendo que hubo una pareja de esposos que llegó aquí en este texto de hoy y se quedaron con Pablo. Pablo era un hombre que cualquiera era mejor decir, no, Pablo, hablamos después y no pegárselo, porque es un hombre que por sospecha lo apedreaban o lo azotaban. Eso no es un hombre para yo decir que pegámele. Pero había gente que eran entendidas, que decían, esto es un hombre de Dios. Hubieron gente que tuvieron que soportar los propios. Aquí hay gente que cayeron presos por Pablo, Melvin, que prefirieron sacar a Pablo escondido y caer ellos presos. ¿Pero por qué, amado? Ellos veían en Pablo un hombre obediente a la palabra de Dios y al Señor. Y entonces, ¿qué decían ellos? Este hombre es diferente a lo que están los sábados allí. La ley dice, los profetas dijeron, el Salmo de David dice, pero nada en su vida. Todo diferente. Seguimos. Vamos bien, hasta ahí 2 puntos. Todo es por el Espíritu Santo. Todo. Ya deje eso de que, Señor, dame un espíritu de oración. Usted está ofendiendo al Espíritu Santo cuando pide eso. Porque Él es el espíritu de oración. Cuando te dice, Señor, dame un espíritu de lectura, usted está ofendiendo al Espíritu Santo. Porque Él es el que revela la palabra. ¿Qué espíritu más tú quieres? ¿O tú quieres uno de los 7 espíritus que leímos en Apocalipsis? El Espíritu Santo, Él es nosotros, amado. Ese fue el que el Señor dijo, pero yo le voy a dejar a quién. No, amado, porque si no lo conocen, lo van a ofender. Y Cristo dice, me voy, pero le voy a dejar a quién. Amado, nómbrenlo. ¿Usted sabe por qué yo le digo que lo nombren? También. Porque mis primeros 3 años en el Evangelio, yo con honestidad le digo, no sabía en qué lugar ponerlo al Espíritu Santo. Amado, yo oraba y no sabía qué lugar darle al Espíritu Santo. Padre, gracias en el nombre de Jesús, ya. Pero ¿saben qué es lo lindo del Espíritu Santo? Que Él sabía que era por ignorancia y nunca dejó de trabajar en mi vida. Melvin, ¿usted se imagina 3 años la gente sin el Espíritu Santo en estos caminos? No llega el primer año. No llega. Una persona en los caminos del Señor sin el Espíritu Santo, no hay manera. No hay manera. Es imposible que una gente dure un día en los caminos sin el Espíritu Santo. Un día. Para que usted sepa. Eso habla de lo importante. Pero hay una palabra que se me olvida, que cuando no hay, es una palabra que, como cuando hay un callejón sin salida, que es eso. Cuando alguien en tu vida es indispensable, imprescindible. Eso es el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, espérese porque no puedo. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pero oiga, ¿predicando qué? Testificando a los judíos que Jesús era. Oiga bien, estaba entregado por entero a la palabra, pero no hablando sandeces, que el original griego y que el hebreo y que no.
testificando, aleluya, que Jesucristo es qué. Es ahí que está la clave. Amado, esta Biblia es para comérsela entera. Pero la imagen del Dios invisible, ¿quién es? Es Cristo. Entonces, ¿a quién es que hay que presentar? Amado, en la iglesia nosotros podemos hablar del Espíritu Santo. Aquí en los estudios bíblicos podemos hablar del Espíritu Santo porque ya somos creyentes. Pero en la calle, amado, es Jesús. El Espíritu Santo no es el primero a quien hay que presentar. De hecho, tenemos ejemplo bíblico. Eso fue cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, a Cornelio se la puso un ángel, pero a Pedro, ¿quién le habló? El Espíritu Santo. Exacto. Ahora, Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, ¿por qué el Espíritu Santo no le habló a Cornelio? Porque el Espíritu Santo se recibe a través de la fe En Jesucristo. a Cornelio le habló un ángel, no el Espíritu Exactamente. Santo. Pedro hoy presentó el Evangelio, Exactamente. Cuando predicó el Evangelio, cayó el Espíritu Santo. entonces, Melvin, ahí vemos ese ejemplo, pero también el que yo iba a decir, para que usted vea qué tan amplio está ese peso bíblico del Espíritu Santo. Felipe y el etíope. A Felipe, el Espíritu Santo que está cerca del etíope, le envía un ángel: levántate, Felipe. Ya no siga orando, porque no era durmiendo, era orando que estaba Felipe. Y Felipe se para, y cuando llega al lugar que lo manda el ángel, ¿quién está esperándolo? El Espíritu Santo. Y le dice: acércate a ese carro. Y esa era una de las preguntas que yo le hacía al Señor cuando leí eso. Pero Espíritu Santo, ¿y por qué no le predicaste tú mismo? Porque tú eres el que iba a enseñar toda verdad y toda justicia. Hay un orden que se respeta en los cielos. Y es, como decía Darwin, el Espíritu Santo viene a través del conocimiento de Jesucristo, de la fe en Jesucristo. Ve, entonces, ¿cuántos pensamientos le vienen a una gente diaria que no conoce al Señor? De demonios, pensamiento del mundo, pensamiento de uno mismo. ¿Cuántos pensamientos vienen? ¿Cuánta voz se oye una gente que no conoce a Dios? Imagínate ahora que le hable el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros que estamos en Cristo, sí entendemos cuando nos habla el Espíritu Santo. Aunque muchas veces creemos que es un pensamiento, pero ¿sabes cuándo es que creemos que es un pensamiento? Cuando no nos conviene lo que nos está mandando a hacer. O sea que no somos tan tontos. Lo que pasa es que viene una naturaleza de desobediente a lo de Dios, que el Espíritu Santo nos habla y pensamos que un pensamiento. Melvin estaba en un resort y él le dijo: devuélvete. Y Melvin caminó a una cena. A Melvin le pareció que fue el Señor que le habló, pero siguió caminando. ¿Sí o no, amado? Y ya en la puerta del restaurante, con el olor a la comida, él le dijo: güey, que te devuelva. Y ahí fue que Melvin entendió. Por lo menos fue más obediente que yo. Porque él me dijo en el resort a mí: a las 3 de la tarde te quieren la habitación. Ay, 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 hasta el teléfono se me dañó, porque es que cuando Dios habla te tiene que obedecer. Me entré el viernes que él me dijo que me quería en la piscina. Me entré con el teléfono en la piscina. En la habitación, Dios mío, Padre. Amado, para que usted vea, y no fue un acto de venganza, eso queda por señal de que ese día él me dio un mandamiento y yo no escuché. ¿Usted sabe cuál es la señal de ese mandamiento que yo desobedecí? Que para siempre tendré que recordar que mi teléfono, que tenía un mes con él, lo entré en la piscina. Eso nunca se me va a olvidar. Nuevo. Y yo tengo para recordarme siempre, wow, yo me acuerdo que ese día el Espíritu Santo me dijo: te quiero a las 3 en la habitación. Y yo me fui para la piscina y lo dañé el teléfono. ¿Usted está viendo, amada? Entonces Dios es bueno. No le voy a quitar más tiempo a Melvin. Faltan 3 minutos para las 8. ¿Quién se motiva a hablar? Joan, tú levantaste la mano. Era para dar prácticamente otro ejemplo. Ah, pues está bien, si era para darlo, si no lo va a dar, está bien. No lo va a dar, varón, porque tiene que hablar positivo. Es para dar un ejemplo. No, pero él mismo corrige eso a cada rato. Claro. Cuando alguien dice era, él dice:
Ah, pues ya no es. ¿Cuál es el ejemplo que tú? ¿Hay otro texto, Joan? ¿Hay otro texto de eso? Prácticamente en la vida de Pablo, lo que sucedió, que se le presenta a Pablo al principio, antes de que Claro. que es el Cristo. Claro. ¿Verdad? Y cae de su cabalgadura, como dicen, la acercamos, pero ¿a quién quién es que le revela? Mira, vea donde este hombre. El mismo Señor. No, o sea, ya el Espíritu Santo que viene y le revela a la persona que tenía los días en oración y le dice, vea donde fulano, que allí está Pablo, y obviamente. No, es el Señor que está hablando todavía con él ahí. Sí, pero es que ese es un buen punto. Sí, porque el Señor es que lo manda ya a Sí. donde tiene al Cristo. Pero es un buen punto, Joan, te voy a decir por qué. Porque ahí nosotros hablamos en esa semana que el Espíritu Santo viene trabajando con los apóstoles. Por eso es un punto en el que el Espíritu Santo como que hace una pausa y entra Jesús con un solo propósito: encontrarse con Pablo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Wow, pero mira, es como que el Espíritu Santo se ausentó en el libro y entra Jesús solamente para encontrarse con Pablo. Le da instrucciones a Ananías. Ananías lo bautiza en el Espíritu Santo y después de ahí ya el Señor no aparece más. Ni ha aparecido más. Y eso está tremendo, mis amados. O sea, debemos de medir la audiencia que le vamos a hablar para que no vengamos a confundir a gente que no conocen lo que es la adoración y venir a hablarle de adoración. Hay gente que están para conocer a Cristo, no los misterios de la sandalia de Cristo. Porque la sandalia y el manto representan. Tú vas a confundir a ese hermano, ese nuevo creyente, Darwin.